Si yo les digo jaque, seguro que ustedes piensan al momento en el movimiento de ajedrez que pone en peligro a la pieza del rey o en la expresión que usamos para decir que ponemos a alguien contra las cuerdas, pero para nuestra invitada de esta noche, jaque es libertad, porque así se llamó la operación que la liberó de las FARC y la sacó de la selva colombiana. Allí vivió, malvivió, sobrevivió durante 6 largos años secuestrada. Ingrid Betancourt. Muy buenas noches, señora Betancourt. Pues, Aymar, qué bonita presentación. Efectivamente no sabía para dónde iba, pero sí sabía. Gracias por estar con nosotros en la cadena gracias. SER, en los estudios de placer, Radio Madrid. Para situar a los oyentes, usted era candidata a la presidencia de Colombia, fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002. ¿Cómo recuerda aquel momento? A ver... Son muchos los detalles de ese momento. Entonces, confusión, incomprensión, no entendía qué era lo que estaba pasando. Me habían quitado mis escoltas, me decían que tenía que irme por carretera, que no me podían llevar en un helicóptero. En fin, había mucha información contradictoria, pero cuando ha pasado el tiempo y después de tantos años en que yo reviso todos esos momentos, lo que me queda claro es que toda esa secuencia de eventos que llevaron a mi captura por las FARC fueron también decisiones tomadas por políticos que yo había denunciado por corrupción y que me pasaron una cuenta de cobro. Cuando usted dice me quitaron la escolta, habla de eso. Sí, de la seguridad. Es decir, yo estuve, mi seguridad estaba en manos de mis enemigos, en realidad, esa era la realidad, pues no solamente me botaron a la boca del lobo, sino que una vez que me habían capturado las FARC, hubo una especie de pacto silencioso entre las FARC y la clase política muy corrupta, en que todos tenían interés en que yo no saliera de la selva. Es decir, interés de las FARC, porque yo era una especie como de joya de la corona que les permitía tener una exposición mediática, y por parte de la clase política muy corrupta de Colombia, de que, bueno, me han sacado del ruedo, entonces estaban con las manos libres para actuar. Usted, estando secuestrada, llegó a escuchar en una radio que usted había buscado que la secuestraran. Sí, yo lloré de rabia por eso. Y no tenía cómo decir, cómo refutar. La persona que capturaron conmigo, que era el conductor del vehículo donde íbamos y que liberaron a los 2 días de mi secuestro, trató de defender y de decir la verdad, y tuvo que refugiarse en Francia porque las amenazas contra su vida se volvieron tan apremiantes que tuvo que salir del país. Entonces, ahí es cuando, obviamente yo eso no lo supe muchos años después, y sobre todo después de mi secuestro y de la liberación, y volver a recomponer ese rompecabezas y volver a entender que finalmente no fueron hechos fortuitos, sino que había definitivamente una voluntad de sacarme del circuito político, y era una manera de cobrarme la lucha que yo había hecho contra el sistema. Es decir, cuando uno se enfrenta al sistema, pues en Colombia lo aplastan. Es básicamente esa Pero más allá de eso, pienso que es también la realidad de Colombia. Es decir, yo he sentido que los colombianos estamos secuestrados por ese sistema y que hay que liberarnos, y pienso que este es el momento también de hacerlo. Y a día de hoy, ¿quién representa ese secuestro o el ser esos secuestradores, ese sistema al que usted culpa? Bueno, el sistema, obviamente, pues eran parte de ese sistema los políticos del momento, era también las FARC, que fueron de alguna manera cómplices porque se beneficiaron de esa lógica. Hoy en día las FARC hacen parte de un proceso de paz, entraron a la legalidad, estamos en un proceso de, si se quiere, de justicia, de aplicarles una justicia benévola, ciertamente, pero una justicia a cambio de que ellos hayan renunciado a la guerra y hayan depuesto sus armas, y eso para mí es muy importante porque yo siento que Colombia vivió como ciega frente a una cortina de humo que era la guerra, y por esa guerra y esa cortina de humo la política corrupta colombiana podía esconder lo que estaba sucediendo, y solo ahora que estamos en una situación donde hay un silencio de los fusiles
los colombianos comienzan a entender cosas que antes no habían visto. Y entonces yo creo que esto es un momento de maduración democrática para Colombia que es bien interesante. Pero ¿cómo que? Explíquenoslo. A los españoles que estamos un poco ajenos al detalle de la realidad en Colombia, dice, los colombianos han empezado a entender cosas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el hecho de que hay mucha gente en Colombia que se ha enfrentado al sistema y que ha pagado con su libertad o con su vida, gente que ha parado a la cárcel injustamente, procesos injustos que se han creado contra testigos que han matado porque eran peligrosos para personas con influencia, abogados que han terminado en la cárcel por testimonios falsos con tal de que ellos salgan y no puedan seguir buscando la verdad, colombianos de a pie, los colombianos que no tienen poder, que simplemente terminan en el mal sitio en el mal momento y que los terminan acusando de crímenes que no cometieron o que terminan bajo, es decir, siglas de la furia del momento. Entonces hemos visto las protestas de colombianos que salen a reclamar sus derechos, que tienen hambre, que quieren trabajar y les mandan a mansalva la fuerza pública, los tildan de terroristas y los matan y violan a las mujeres. Entonces no quiero generalizar, pero de todas maneras esos son hechos que han caracterizado la vida de los colombianos y eso es lo que tenemos que entrar a denunciar y de lo cual nos tenemos que liberar. Señora Betancourt, me gustaría que escuchara con nosotros cómo se contó aquí en la cadena SER su liberación, cómo los compañeros de Radio Caracol entraron en nuestra antena para contar que habían liberado a Ingrid Betancourt. El ejército de Colombia logró infiltrar la cúpula de las FARC para liberar a 15 secuestrados de ese grupo armado ilegal, entre ellos Ingrid Betancourt, e hizo creer a 2 rebeldes que los cuidaban que iban a una cita con el máximo jefe de ese grupo, alias Alfonso Cano, según dio parte el ministro de la Defensa. Un rescate de película fue aquello, marcó un antes y un después en la historia de Colombia y de las FARC. Fue un golpe durísimo para la guerrilla. Sí. No se recuperaron de aquello. No, pues eso fue lo que permitió la paz. Es decir, a partir de ese momento, las FARC entendieron que tomarse el poder por las armas era un imposible y comenzaron a reflexionar sobre la posibilidad de negociar una salida al conflicto que fuera una salida política. Y bueno, eso nos ha ahorrado muchos años de guerra, muchos muertos. Ha sido realmente, yo creo que ha sido lo más importante que mi generación le ha dejado como legado al país. Me interesan, quiero preguntarle por los primeros segundos de libertad. Usted está en ese helicóptero, el helicóptero toma vuelo, 2 miembros de la misión se lanzan contra sus carceleros, los reducen, usted es libre y en ese momento, en ese segundo, ¿qué piensa Ingrid Betancourt? No pienso nada porque no entiendo lo que está pasando. Es decir, cuando el jefe de la misión grita, somos el ejército de Colombia, están libres. Esas palabras como que van aterrizando en mi cerebro y no, es como si me hablaran en chino, no entiendo. Y es el cuerpo mío el que reacciona. Yo me acuerdo que yo pegué un alarido que me salió desde los pies y me fue invadiendo todas, y yo gritaba y a medida que estaba gritando yo pensaba, yo tengo que dejar de gritar, yo no puedo, me estoy volviendo loca, es decir, tengo que controlarme y no podía, era una reacción instintiva. Y cuando finalmente se me acaba el oxígeno y dejo de gritar, miro alrededor mío y me doy cuenta que todos mis compañeros están igual, estamos enloquecidos y comienzan a saltar en ese helicóptero, a saltar de la dicha, a saltar de la libertad, de la felicidad, y el helicóptero comienza a moverse. Es que ustedes estaban en el aire. Estábamos en el aire, y entonces yo comienzo a pensar, nos vamos a estrellar. Es decir, entonces le pregunto, yo estaba cerca del cockpit de donde estaban los pilotos, y obviamente había mucho ruido, los motores, entonces yo le hago un ademán con la mano sobre el reloj, como diciéndole, ¿cuánto falta? Y me muestra con los dedos, 5 minutos. Y yo pienso, 5 minutos es una eternidad. No vamos a lograrlo. Y cuando aterrizamos, fue ahí cuando físicamente el aterrizar en esa pista del Guaviare, que era es decir, el San José del Guaviare es un
Es decir, no hay carreteras, son 3 casas, 3 chozas, es en tierra abierta, y ahí aterrizamos, y ahí yo aterrizo, y me doy cuenta que estoy libre, que es real, y me da mucho miedo. ¿Miedo por qué? Por la libertad. Por lo que implica la libertad. Sí, volver a la vida, la familia. Yo dejé de ver a mis hijos cuando mi hija tenía 16 años y mi hijo tenía 13. Y los vuelvo a ver, ella tiene 23 y mi hijo tiene 19. Ellos eran adultos. Yo no había estado en su adolescencia, no me conocían, yo no los conocía. Yo había cambiado, no sabía cómo. Sí, fue miedo. Después de 6 años secuestrada, ¿se llega a ser libre del todo? Me refiero a usted, no lo sé, por las noches, en algunos momentos, ¿vuelve a aquellos campos? No realmente, yo soy muy sana mentalmente, yo no tengo una complacencia con el dolor. No, a mí me gusta mi vida, me gusta la vida, estoy en gratitud con la libertad, estoy en gratitud con mi familia y con el amor que tengo y que recibo, pero obviamente soy muy consciente del daño. Me duele no tanto el daño que me hicieron a mí, porque ese lo puedo manejar, pero sí me duele el daño que le hicieron a mi familia. Mi papá murió por mi secuestro, por el dolor de mi secuestro. Vi a mi mamá, el golpe de ver cuando yo llego a la libertad, de encontrarme con esa mujer que era mi mamá y verla en su cara, el golpe del sufrimiento, las marcas del sufrimiento. Y después, todos estos años, después de la liberación, fueron años de realmente estar trabajando como una hormiga en reconstruir a la tribu, a mi familia, reconstruir los puentes de comunicación, volver a construir el archivo de las memorias, entender ellos qué habían vivido, yo qué había vivido, comprenderlos en sus rabias, en su violencia contenida, en su dolor. Y tratar de establecer, de restablecer la comunicación del amor y de la confianza y de la certeza, y volver a ser madre, es decir, volver a asumir ese rol de estar ahí dando línea, opinando cuando de pronto no querían oír mucho lo que yo quería decir, es decir, y aceptar las dificultades. Yo me acuerdo que cuando yo llegué de la selva, vi a mi hermana Astrid que tenía un BlackBerry. Y yo nunca había visto un aparato de esos. Usted no sabía lo que era eso. No sabía ni para qué servía. Entonces yo la veía a ella con esa dexteridad de los dedos, tic, 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 haciendo, ¿no? Y Astrid, ¿usted qué está haciendo? Entonces ella me explica, no, estoy mandando mensajes. Y entonces un día me regalan uno. Entonces yo, marco un número, que era, yo sabía, era el número de mi hijo, fue la primera persona a la que llamé. Entonces llamo a mi hijo Lorenzo y le digo, Loli, soy yo. Tengo un número de teléfono, por favor, guarda este número porque vamos a poder hablarnos todos los días, te voy a poder llamar. Y me dice, mamá, no, perdóname, te explico. Yo tengo mi vida, yo no quiero que me llames todos los días. Yo te pido el favor de que te restrinjas. Llámame si quieres una vez por semana, los domingos si quieres yo te contesto, pero no todos los días.
yo lloré durante una semana. Es decir, realmente para mí eso fue un duelo. Y después, como al cabo de los días, pensé, tiene toda la razón. El que está bien es él, no soy yo. Es decir, qué felicidad que mi hijo, después de todo esto que hemos vivido, me diga, ¿sabes qué? Tranquila, tú vive tu vida, yo vivo la mía. Todo eso, es decir, entender el mundo al que yo llegaba, el tiempo al que yo llegaba, encontrar un espacio en este tiempo nuevo, una identidad nueva, todo eso fue... ¿Cómo es esa identidad, la de Ingrid Betancourt, más de una década después de su liberación? Bueno, yo creo que me he redescubierto, es decir, es como que uno va y viene, ¿no? Entonces yo hice un proceso, digamos, primero de introspección, como de mirar qué era lo que había quedado pegado en mí de la selva, que había que limpiar, qué podía vivir, qué había aprendido, es decir, lo bueno y lo malo, el inventario, limpiar la casa, eso lo hice. Después entonces hubo otro periodo que fue el de concentrarme en mi familia, es decir, volver a retomar. Antes de que me secuestraran, mi papá me había dicho, tú eres el capitán de este barco. Yo ya no era capitán, yo era realmente un lastre para mi familia. Entonces, volver a ser útil, volver a construir para dar, volver a hacer un aporte, a tener una fuerza que pudiera yo aportarles a ellos. Y después de haber como primero puesto la casa en orden en mi alma, después la casa en orden en mi familia y en mi tribu, después pensar que había que contribuir con el mundo y en particular con mi familia ampliada, que es Colombia, y volver a sintonizarme con Colombia, cerrar las heridas con Colombia y volver a dejar que el amor me invadiera por esa causa por la cual luché, que me cobraron, que me costó, pero que es mi causa. Y en ese contribuir a su causa y a la paz en su país, usted tuvo un cara a cara con sus secuestradores en un encuentro que se llamó la Comisión de la Verdad, sí, en junio de este año. Vamos a escuchar lo que dijo en ese acto. Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, fue el último comandante en jefe de las FARC. Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana, padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento. Un alto número de las víctimas del secuestro terminaron también perdiendo su vida hallándose en nuestras manos. Y lo que es peor, sepultadas en algún lugar de la geografía natural rural, que dadas las condiciones de movilidad permanente y las circunstancias de la confrontación armada, resultan hoy difíciles de determinar con precisión. Señora Betancourt, ¿cuántas personas no han podido ser enterradas como quisieran sus familias? Yo creo que es más o menos 10% del total de secuestrados. Es un número alto. Las FARC tenían el gatillo fácil. De los compañeros que estaban conmigo murieron varios. Unos ejecutados, otros porque los dejaron morir por que no les dieron asistencia médica. Pero de lo que estamos oyendo, creo que es importante resaltar dos cosas. Primero, la voluntad de Timoshenko de tratar de entender lo que pasó. Es decir, uno siente que hay una intención por aceptar, por darle voz y tal vez como llevar la responsabilidad de esos actos que conllevaron a tanta muerte y a tanto dolor. Y esa intención está ahí. Yo le hice un llamado de atención muy fuerte a él y a sus compañeros porque en ese teatro donde se produjo este evento, donde él está hablando, éramos unos 15 secuestrados que yo no conocía. Todas personas que yo no había visto, pero todos habían sido secuestrados por las FARC. Y por el otro lado, todos los miembros del secretariado de las FARC y comandantes. Y lo que para mí fue un impacto muy grande es que en este teatro donde estábamos divididos por espacio, ¿no? A la derecha estaban las FARC, a la izquierda estábamos nosotros. Y todos los que estábamos del lado de la izquierda, las víctimas, llorábamos. No podíamos hablar en ese escenario sin llorar cuando tratábamos
ni siquiera de explicar lo que nos había sucedido, pero de dirigirnos a nuestros victimarios. Y por el otro lado había lo que ustedes oyeron, es decir, un razonamiento abstracto, es decir, una reflexión sobre conceptos, pero no sobre realidades y experiencias. Y ahí es donde usted Sí. les dijo esto a los miembros de las FARC. Oí con emoción el relato de mis hermanos de dolor. Los oí llorar, los vi llorar y he llorado con ellos. Y me cuesta trabajo no seguir llorando. Pero debo confesarles que me sorprende que nosotros de este lado del escenario estemos todos llorando y que del otro lado no haya habido una sola lágrima. ¿Le duele pensar que sus secuestradores no lloren o no sientan el sufrimiento que usted sintió y que ellos le hicieron sentir a usted? Sí, pero más allá del dolor es una constatación del proceso que falta por adelantar. Es decir, lo que a mí me queda claro es que las víctimas en Colombia somos los mediadores de la reconciliación. A través de nosotros pasa la reconciliación del país. Y nosotros, más allá de declaraciones de buena voluntad, necesitamos ver en ellos una comprensión del daño humano que se hizo. Ese daño no puede pasar por declaraciones políticas. Tiene que pasar por una introspección en que ellos cuenten su realidad, en que ellos le cuenten a Colombia por qué una persona, en su sano juicio, que decide tomar las armas para defender a un pueblo y supuestamente para que el pueblo colombiano viva mejor, termina encadenando a seres humanos a un árbol durante años, termina matándolos, termina torturándolos. Es decir, ¿qué es lo que lleva a un ser humano cargado de sus ideologías y de su experiencia de vida a volverse un monstruo para su hermano? Y yo creo que hasta que esa reflexión no se haga y no podamos aterrizar en los hechos concretos, no podamos mirarnos a la cara y llorar juntos no solamente sobre el dolor de las víctimas de lo que nos sucedió a cada uno de nosotros, pero llorar con ellos en lo que los deshumanizó a ellos. Es decir, hasta que no podamos volver a rehumanizarnos. Y el concepto de humanización pasa por dos vertientes, que es, por un lado, la dignidad humana, entender lo que es la dignidad humana, la libertad, el respeto a lo que cada uno somos en nuestra diferencia. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el valor de las emociones, de entender que lo que nos sucede nos impacta emocionalmente y que eso condiciona la manera como podemos tener empatía hacia el otro. Eso es lo que está faltando en este proceso. Vamos a llegar allá, pero estamos a mitad de camino. Usted ha alentado la reconciliación sin impunidad. Yo le pregunto, ¿hay que sacrificar algo de justicia para conseguir la paz y la reconciliación? No, yo nunca he alentado impunidad. A mí me parece que el tema de la impunidad... Por eso lo digo, usted ha alentado la reconciliación sin impunidad. Sí, sin impunidad, sí. Pero al mismo tiempo siento que, es decir, primero, para mí el concepto central es que no hay paz sin justicia. Y no puede haber reconciliación sin justicia. La justicia es parte integral de lo que nos va a acercar los unos a los otros. Ahora, ¿qué es la justicia? Si la justicia es venganza, esa no me interesa, porque la venganza nos va a llevar a más violencia. Yo quiero una justicia que repare, pero cuando digo repare no es ser benévolos per se, no es una cosa caritativa, ni necesariamente decir una bondad. Voy a poner esto en términos un poquito caricaturales, pero no es ser cristiano porque uno es bueno y tratar de no es eso. Es decir, más allá de eso, es qué se necesita para que el que torturó pueda mirarse a sí mismo, entender lo que hizo, perdonarse,
perdonar al mundo por haber llegado allá, a esa situación, poder cambiar, aceptar que puede cambiar y poder volver a tener relaciones con el resto de la humanidad en que él es un ser humano que respeta a los demás. Eso para mí es justicia. ¿Cómo vamos a lograr eso? Hay muchas cosas que entran en esto. Obviamente, primero tiene que haber un rechazo social. Si hay una complacencia, si hay una tolerancia, las personas, los seres humanos, tendemos a simplemente pasar y borrón y cuenta nueva. No podemos tener borrón y cuenta nueva. Tenemos que tener realmente tenemos que hacer un descenso al infierno para volver a la superficie y mirarnos a la cara. Usted ha publicado el libro Una conversación pendiente, editorial Planeta, donde conversa con el expresidente colombiano, premio Nobel Juan Manuel Santos. ¿Qué conversaciones pendientes tiene Colombia? Colombia tiene una conversación pendiente fuerte, y es una conversación contra la corrupción. Nosotros venimos secuestrados de la corrupción desde que yo me conozco. Voy a cumplir 60 años, yo creo que antes de que yo naciera ya había corrupción. Esa corrupción nos ha quitado todas las esperanzas, toda la posibilidad, todas las oportunidades de vida a muchos que hemos tratado de cambiar el sistema, pero a todos los que son víctimas de eso, que no pueden comer todos los días como quisieran, que no pueden estudiar, que no pueden tener un techo, que no pueden definir su vida, que no son consideradas personas, que los miramos y como son pobres y no tienen nada, les pasamos por encima y les negamos su humanidad. Es decir, la corrupción ha completamente distorsionado la relación humana entre colombianos. Entonces yo creo que esa conversación pendiente la tenemos. Usted se metió en política precisamente para acabar con la corrupción, para denunciar los vínculos entre la clase política y el narco. Y ahora, décadas después, yo le pregunto por el reto de Colombia y me sigue mencionando la corrupción. ¿Descarta por completo aspirar a la presidencia del país? A mí esa pregunta me molesta mucho y me la hacen frecuentemente. Me molesta es porque me siento como si me quisieran volver a encadenar a un árbol. Yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Lo único que sé es que yo quisiera poder ayudar desde mi experiencia, desde mi sufrimiento, desde mi dolor, pero desde mi gran amor también. Es decir, desde mi convicción y mis valores y desde mi experiencia de vida. Ayudar a que Colombia salga de ese túnel negro donde hemos estado metidos, donde podamos darle la oportunidad. Hay mucha gente en Colombia que ha venido protestando desde la pandemia porque están con hambre y les hemos respondido con bala. Es decir, esas ojeras ideológicas que nos ponemos en que el otro que está al frente de nosotros, porque actúa de una manera que no entendemos, inmediatamente lo descalificamos y lo volvemos un criminal, ya sea porque es fascista o ya sea porque es comunista. Y, es decir, esa especie como de falta de libertad de pensamiento y de análisis es lo que yo combato. Entonces, bueno, tenemos unas elecciones en el 2022 a la presidencial. El país está muy polarizado. Estamos alimentados de odio, de indignación, y tenemos que lograr conversarnos entre colombianos para lograr establecer una solución en que lo que definamos para Colombia no sea fruto del odio, no sea fruto de la intolerancia, pero sea algo positivo para que podamos unirnos y construir el país que le dé, primero, que acabe con la pobreza. Entonces, no hay más tiempo, eso es una urgencia. Segundo, el tema ambiental, otra urgencia. Y yo creo que esas dos pasan por acabar con la corrupción. Señora Bethancourt, terminamos. Me ha llamado mucho la atención que está cursando un doctorado de teología en la Universidad de Oxford. ¿Qué respuestas busca? Mi doctorado está centrado sobre un concepto que lanzó un teólogo peruano, que lanzó la teología de la liberación, y que habla de las no personas. Yo fui una no persona. Yo creo que el sistema nuestro produce muchas no personas, seres humanos que nacen sin derechos, sin identidad, sin oportunidades. Y
y que hace de la pobreza un estigma. Y yo creo que nosotros tenemos hoy un deber, si se quiere, espiritual, pero también político y societal, de acabar con la pobreza en el mundo cuando hemos creado tanta riqueza. Ingrid Betancourt, muchísimas gracias por venir esta noche a la Cadena SER.